nos metemos un poquito en el estado de cosas del mundo esta mañana. Ayer, el presidente Trump, Dios, ustedes no olviden que este personaje llamado Scott Bessent, que es el que vino ayer a la Argentina a festejar nuestros éxitos, es integrante del equipo económico de esto que yo voy a contar ahora. Trump ayer ha reiterado su mensaje, y después tengo una frase crucial de Carlos Perellana para entender esto. Trump ayer ha reiterado su mensaje hostil hacia la Unión Europea en el inicio de las negociaciones comerciales, ¿no? Entonces Trump se quejó ayer. Yo nunca vi algo tan rudimentario y tan primitivo como esta perspectiva mercantilista de Trump del siglo XVII o XVIII, en el mejor de los casos. Tenemos, dijo Trump, millones de sus coches, le hablan los europeos, ¿no? BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, y muchos otros, ¿no? Vienen por millones, ¿eh? Pero ellos no, dijo. No hay Chevrolets en Múnich, sí. Y es obvio, papi, que no haya Chevrolets en Múnich, porque los tipos que viven en Múnich compran BMWs, ¿no es cierto? O Audis, ¿no es cierto? Pero obviamente en Alemania no habrá autos Chevrolet, pero hay, no sé, aviones Boeing, ¿no es cierto? O software hecho por Bill Gates, o qué sé yo, no sé, pila de cosas hechas por los norteamericanos. Entonces, ¿qué está sugiriendo acá Donald Trump? Algo tan primitivo como lo que proponía en la Argentina hace años Guillermo Moreno. Es decir, un superávit comercial o acuerdo comercial sector por sector, producto por producto. Yo te vendo 5 BMW, vos me comprás 5 Chevrolet, ¿no es cierto? Y así no funciona el mundo, porque el mundo se paralizaría si hay que negociar, digamos, auto por auto, ¿no es cierto? Lo que importa de los balances comerciales de los países es que sean más o menos superavitarios o un poco deficitarios. Pero no el de negociar auto por auto, ¿no es cierto? Imagínense ustedes lo que serían las negociaciones comerciales de los países, duraría décadas, ¿no? Hasta que se ponen de acuerdo a ver cuántos autos te mando, cuántos productos farmacéuticos, yo te mando un Boeing, pero vos no me mandés un Airbus. O sea, una cosa de locos, ¿no? Esta es la visión primitiva, rudimentaria que tienen, ¿no? Tanto, ¿cómo se llama Donald Trump, como Scott Bessent, nuestro visitante de ayer, y tantos otros integrantes del delirante equipo de Donald Trump, ¿no es cierto? Mientras tanto, China ha anunciado que suspende exportaciones importantes para Estados Unidos. Por ejemplo, piezas para autos, piezas para la industria aeroespacial, semiconductores, ¿no? Son represalias de los chinos que no se inmutan frente a esto, contra los aranceles aplicados por Donald Trump. Y ahora Trump otra vez está considerando pausar los aranceles para los productos del sector automotor, porque se dio cuenta que no hay forma de fabricar autos en Estados Unidos si impide la importación o le pone aranceles a la importación de productos importados, porque la industria automotriz está completamente integrada, ¿no? Yo recuerdo, no sé ahora, que muchas de las cajas de cambios de los camiones y camionetas de Mercedes-Benz se hacían acá, en La Matanza, en la Ruta 3, ¿no? ¿Dónde está la planta de Mercedes-Benz? En Berazategui. Sí. Bueno, y así funciona la industria motriz, está totalmente integrada, ¿no? Entonces, si van a discutir pieza por pieza de un auto, para equilibrar las cuentas entre los países, una cosa imposible. Bueno, esto es lo que está pasando en este momento, ¿no es cierto? Bueno, ayer, ustedes ven que Trump, digamos, el ataque de Trump es contra todo, ¿no? Y entonces ahora se le agarró con la Universidad de Harvard, ¿no? Yo presumo que Trump debe pensar que Harvard es una universidad comunista, qué sé yo, no sé. Bueno, entonces la amenazó a Harvard con quitarle unos subsidios y apoyos de financiación pública, porque Harvard no sigue las políticas de Trump de expulsar a todo alumno que no piense como Trump, ¿no es cierto? Poco menos.
Y Harvard lo que hizo fue decirle así como no, yo no acepto, quédate con la plata. Una cosa muy importante. Finalmente, no tengo la noticia última, pero creo que anoche anunciaron un recorte de estos apoyos del gobierno norteamericano a Harvard, ¿no? Pero la Universidad de Harvard dijo públicamente ayer algo muy importante, que no renunciará a su independencia ni a los derechos que le garantiza la Constitución, ¿no? Ni Harvard ni ninguna universidad privada puede permitir que el gobierno federal la controle. Harvard no está dispuesta a aceptar exigencias que van más allá de la autoridad legítima de esta administración o de ninguna otra. Así que bueno, mi felicitación, digamos, si cabe, para Harvard, que no acepta las presiones ideológicas y delirantes del gobierno de Trump. Ayer Trump recibió a el presidente Bukele, ¿no? El presidente de El Salvador. Bueno, y acá hubo una situación muy delicada, que da cuenta de que en Estados Unidos están pasando cosas muy graves. Por ejemplo, el fin de las garantías judiciales. Dentro de las personas que Trump deportó a El Salvador bajo el argumento de que eran todos terroristas, hubo un error. Se deportaron a un tipo que no, aparentemente no era un terrorista, ni un marginal, ni un asesino, ni un integrante de una pandilla. Un señor llamado Kilmar Armando Abrego García. Bueno, la Corte Suprema le ordenó al gobierno de Estados Unidos que saque a este hombre de la cárcel de El Salvador y que lo devuelva a Estados Unidos, donde vive con su esposa y sus hijos. Y tanto Trump como Bukele han dicho que no puede hacer nada, que ya está, que está preso ahí en estas cárceles tremendas de El Salvador, donde hay obviamente una mezcla importante de culpables con inocentes. No se olviden que Bukele es un tipo que tiene aspectos peligrosos, ¿no es cierto? Bueno, eso es para otro comentario. Y entonces este migrante salvadoreño deportado por error se la tiene que bancar porque Trump ha dicho que no está dispuesto a cumplir una orden judicial. Tomá. Esto es un aliciente hasta para el turismo, ¿no es cierto? Si vos te vas de vacaciones a Nueva York, te agarra el ICE, ¿no? La policía de Trump. Resulta que entonces le pareces un terrorista, te deportan a El Salvador. Y bueno, sos un terrorista, sos un turista disfrazado de salvadoreño. Y la justicia te ordena efectivamente devolver a ese hombre a su lugar. Y Trump dice, no, yo no obedezco nada. Eso es un problema de El Salvador. Muy, pero muy, pero muy peligroso. Bueno, me queda Putin, y me quedan otros temas sobre Trump. Putin es muy grave, muy grave. Los comentarios de Trump sobre Putin de ayer y sobre quién es el responsable de la guerra en Ucrania han sido gravísimos. ¿Saben quién es el responsable de la guerra en Ucrania? Según Trump, Biden. Bueno, les cuento de Putin, ¿no es cierto? Putin sigue atacando Ucrania en niveles inaceptables, ¿no? Hubo este fin de semana ataques donde han muerto niños, en el Domingo de Ramos. Anoche hubo ataques, o antenoche o ayer, en Odessa y en Kharkiv, con múltiples muertos y heridos. Y ayer el presidente Trump acusó, esto es una cosa, o sea, hay que estar enajenado mentalmente, ¿no? Acusó a Zelensky y a Biden del comienzo de la guerra en Ucrania. ¿Me pueden explicar eso? ¿No? O sea, tan cooptado está por Putin que no le pone aranceles y no lo responsabiliza de la masacre que hizo en Ucrania. Y dice que la culpa de la guerra la empezaron Biden y Zelensky. Pero hay que ser cara dura, ¿no? Y hay que presumir que la gente es imbécil para afirmar semejante cosa, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que Volodymyr Zelensky lo invitó
a Trump, porque uno viene a ver acá lo que hace su amigo Putin, ¿no? Venga a ver este desastre, que ha hecho acá su amigo, ¿no? Por supuesto que Trump no va a ir, ¿no es cierto? Bueno, un informe de las últimas horas de la revista The Economist. Rusia continúa causando muertes en ciudades ucranianas a más no poder, con drones y misiles matando a civiles. Porque hay algún nivel de resistencia militar y por lo tanto The Economist subraya que en estos últimos ataques Putin se ha ensañado con los civiles, ¿no es cierto? Y ayer, yo no lo comenté ayer porque se me pasó, mil disculpas, pero ayer el diario Clarín publicó un artículo del siempre genial argentino Carlos Perellana, que se llama, si lo pueden buscar para atrás, es brevísimo y extraordinario. Trump en la niebla de la guerra, ¿no es cierto? Y él lo que afirma, subrayo su definición más relevante, es que decididamente el divorcio atlántico está consumado. ¿Qué quiere decir esto? Que Trump se ha aislado del mundo occidental, que ha dinamitado las relaciones clásicas de Estados Unidos con el mundo occidental, prácticamente con Europa, y esta ruptura se ha consumado. Carlos la había pronosticado hacía varios años, ¿no? Y tuvo un profeta, ¿no es cierto? Y tuvo razón, ¿no es cierto? Bueno, tengo algunas cosas para contestar que me interesen, alguna anécdota para contarles. Les cuento un par de noticias más. Ayer comenzó en Washington un juicio contra Mark Zuckerberg, el dueño de la compañía Meta, que es al mismo tiempo dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Entonces se lo acusa de monopolio y aparentemente le piden que venda algo, o Instagram o WhatsApp. Obviamente Zuckerberg personalmente está en el proceso defendiéndose, ¿no es cierto? Bueno, está Bolsonaro, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, internado en terapia intensiva con un postoperatorio aparentemente delicado y prolongado, según dicho, como consecuencia de una complicación todavía producto de aquel atentado que tuvo antes de las elecciones en las que se convirtió en presidente de Brasil, cuando lo acuchillaron en la panza, ¿no? Así que bueno, está internado, tuvo una complicación de aquel episodio, que ha tenido varias, y está internado. Bueno, y finalmente vamos a ir terminando. Respecto de la muerte de Mario Vargas Llosa, he leído de todo. Ahí se han escrito cosas extraordinarias de un sujeto extraordinario como fue Vargas Llosa, ¿no? Y les quiero recomendar un artículo que estaba en el portal Infobae, de una periodista llamada Patricia Kolesnikov. Espero haber pronunciado bien su apellido, perdón Patricia si lo pronuncié mal. Bien digo, Kolesnikov. Yo lo leí ayer con mucha atención. Porque por supuesto con independencia del carácter universal, digamos, de la literatura de Vargas Llosa y de Vargas Llosa, está esta costumbre espantosa, tan contemporánea, de pretender encasillar a las personas en un formato ideológico. O sos de un lado, o sos del otro, o sos de derecha, como Trump, o sos comunista. A los tibios los vomita Dios, se nos dice desde la televisión, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo encasillar a Vargas Llosa, no? Porque él fue un personaje él no fue solamente un escritor desconectado de su tiempo, ¿no? Varios se metió en todo, ¿no? No dejó asunto por tratar. Y muchas de sus novelas tienen un carácter político, ¿no es cierto? De paso, si me permiten, les recomiendo una, ¿no? El diario del Celta. Mañana les cuento algún detalle del tema, pero es absolutamente genial. El diario del Celta. Bueno, después les cuento eso, mañana. Entonces, claro, el artículo de Patricia Kolesnikov lo que sugiere es que el pensamiento de Vargas Llosa es imposible de encasillar. Y esto es lo importante del caso, ¿no? Es obvio que no hace falta que yo haga un comentario literario, ¿no? sobre semejante personaje, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Pero sí me importa mucho este asunto, porque es el aspecto de Vargas Llosa que yo conocí y que hemos conocido muchos periodistas, ¿no? Su carácter inclasificable, ¿no? Él era un tipo de derecha, naturalmente, ¿no? Pero no estaba con Trump, y estaba, por ejemplo, en favor
del aborto, o, cosa que puedo yo no compartir, solo estoy contando, ¿no?, de la venta libre de drogas, ¿no? Entonces, él era una mezcla, ¿no? Era un ecléctico, era el resultado de una historia, ¿no es cierto? No estaba encasillado en ninguna cosa en particular, ¿no es cierto? Esto generó, entre otras cosas, que el kirchnerismo casi lo echara de la Argentina, en uno de los episodios más vergonzosos del kirchnerismo. Ustedes recuerdan, una feria del libro, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, odiaba a Putin, ¿no es cierto? Sí, lo había llamado dictador sanguinario, ¿no es cierto? Y tenía muy poca simpatía por Trump, aunque la había tenido por Reagan y por Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Y en su momento había sido partidario de Fidel Castro, ¿no? Bueno, un artículo genial, no sé si estará estando en el portal Infobae, se llama Con Thatcher y contra Trump, Vargas Llosa y un pensamiento difícil de encasillar. Y a mí me pareció genial, ¿no es cierto? Liberal pero no conservador, atacaba el populismo, pero defendía la legalización del aborto y las drogas, ¿no? Así que bueno, nada, una mirada extraordinaria de esta periodista llamada, repito, Patricia Kolesnikov. Y apareció otro artículo muy interesante. Esto lo pueden googlear, porque no hay que estar suscrito. En el portal de la BBC, en una versión en español de la BBC que se llama BBC Mundo. O sea, ustedes pueden entrar a internet, ponen BBC Mundo, pimba, clican ahí y va a aparecer la BBC en español. Y anoche se publicó un trabajo extraordinario llamado Vargas Llosa y García Márquez, la brutal amistad de dos colosos de las letras latinoamericanas, que terminó con un puñetazo. Ustedes recuerdan la historia, que fue ahora consagrada por una novela, no por una biografía, llamada Los Genios, que escribió hace poco tiempo Jaime Bailey, que le valió una pelea con Vargas Llosa, que relata aquel episodio, ¿no? Por una cuestión de una confusión respecto del comportamiento de la esposa de Vargas Llosa. Vargas Llosa le pega una trompada a García Márquez en febrero del año 76 en México, creo que en un cine, ¿no? Entonces está toda la crónica de esa historia, de la relación de ambos, en la casa lo muestro. Tendríamos que haberlo puesto en pantalla de manera profesional, pero lo hacemos de manera improvisada, ¿no? Vargas Llosa y García Márquez, está en la BBC Londres, en versión en español, BBC Mundo. Un artículo exquisito. Y les recomiendo, por supuesto, la lectura del libro de Jaime Bailey, que es extraordinario, sobre todo porque a través de esta trompada que Jaime describe de modo novelesco en su novela, cuenta la historia de ambos, ¿no? Y la historia del Perú y de Colombia, ¿no? Es un libro muy interesante. Bueno, les cuento finalmente, Álvaro, Gonzalo y Morgana, los hijos de Mario Vargas Llosa, ayer han despedido los restos de su padre, que fue cremado en un cementerio en el Perú, ¿no es cierto? Yo no conozco a Gonzalo y a Morgana, pero sí conozco mucho a Álvaro, así que le mando desde aquí un abrazo con el corazón. Bueno, lo conozco mucho, Álvaro, un gran tipo. Álvaro Vargas Llosa era genial, ¿no? Porque él se había impuesto, el hijo de Mario, al que yo conozco mucho, se había impuesto ser nómade total, ¿no? Ahora creo que se corrigió, ¿no? Pero él se había propuesto forzarse a vivir un año en cada país. Entonces vivía de manera completamente provisoria, ¿no? Y se iba mudando año por año de país en país, como una especie de rutina, una disciplina, ¿no? Me pareció siempre muy genial eso, ¿no? Yo algo hice un poquito, pero no con el profesionalismo con el que lo hizo Álvaro Vargas Llosa. Bueno, por último quiero contestar un par de correos y mensajes que recibimos aquí en el canal, y les quiero contar una historia de Trump. Porque ayer Donald Trump bajó de una oficina en la Casa Blanca el retrato del presidente Obama, ¿no es cierto? Bueno, saben que Trump pensaba que Obama no era norteamericano, ¿no? Que era africano. Hablando de campañas sucias, ¿no? Bueno, total que sacó un retrato de Barack Obama
y puso un retrato ¿de quién? De él mismo, ¿no es cierto? Bueno, obviamente. Entonces le quiero contar una historia, que yo la vi personalmente, ¿no? Trump, como otros, como unos cuantos dirigentes políticos actuales, y en la Argentina tenemos algo parecido, tiene un culto total a su personalidad, pero no solamente en el plano de la política, en todos los planos. Es decir, la locura de Trump llega al mundo del golf, ¿no? Yo les quiero contar una historia que yo la he visto con el paso del tiempo, ¿no? Y que de alguna manera define el nivel de megalomanía que puede tener un tipo, ¿no? Es decir, que por supuesto es una característica de su personalidad, pero que deriva naturalmente en cuestiones políticas, ¿no? Porque mucho del extravío de Donald Trump en materia comercial y todo esto tiene mucho que ver con la locura que tiene sobre sí mismo, ¿no? Que va desde, por ejemplo, descolgar un retrato de Barack Obama en la Casa Blanca para ponerse él mismo, hasta, no sé, pedirle a los alemanes que en vez de comprar Mercedes-Benz o Audi, compren Chevrolet, ¿no es cierto? Bueno, entonces, hay un lugar en Escocia, un lugar fascinante, llamado Turnberry, se escribe Turnberry, que es un predio extraordinario, hay una cancha de golf ahí, ¿no? Que es de Trump, que es un lugar histórico, ¿no? Por muchas razones. Es un lugar que está en la costa, ahí está, ahí vemos una foto, ¿no? Del faro, es el faro Stevenson, ¿no? Cuya réplica tengo aquí atrás mío. ¿Me la alcanzás, Carlitos? Está ahí, es el faro Stevenson. Yo tuve la fortuna y el privilegio de vivir una semana con mis hijos dentro de este faro. Es una cosa alucinante. Bueno, entonces, este lugar, Turnberry, que tiene este faro tan famoso, uno de los más lindos del mundo, el faro Stevenson, allí vivió, ese es un lugar que queda en la costa escocesa, en la costa oeste escocesa, es decir, en la costa que mira hacia Irlanda del Norte. Quiere decir que este lugar tiene, que está sobre el mar, un atardecer colosal, porque allí baja el sol sobre el mar, ¿no es cierto? Y en el verano es un atardecer que se prolonga durante horas y horas y llega casi hasta las 11 de la noche. Bueno, en ese lugar vivió el último gran rey escocés, Robert de Bruce. Si ustedes vieron la película Corazón Valiente, trata sobre esa historia, ¿no? Con el paso de los años, ahí quedaron los restos del castillo, del gran Robert de Bruce, muerto en 1300 y pico. Y la compañía British Caledonian, que era una compañía de trenes, ¿saben qué dice Caledonia? Cuando los romanos conquistan la isla de Gran Bretaña, llaman Britania a la parte que controlaban y llaman Caledonia a toda la parte donde no podían meterse porque los celtas les cortaban la cabeza, ¿no? Los escotos y los pictos, que eran las tribus celtas que dominaban Caledonia, ¿no es cierto? Que es todo lo que estaba arriba de Londres. Entonces la British Caledonian hace un hotel en el año 1906, ¿no? Un hotel maravilloso, y una cancha de golf famosa, llamada Turnberry. Bueno, ese lugar se convirtió, y hay un monumento escalofriante, que yo estaba ahí, adelante del monumento, que recuerda a los pilotos escoceses que partían desde Turnberry para luchar contra los nazis en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el hotel se convirtió en un hospital de guerra y refugio de los pilotos escoceses muy valientes que peleaban contra los nazis, ¿no es cierto? Y de hecho hay una cancha de golf y hay restos de la pista de aterrizaje de los pilotos de la RAF británica o escocesa, que aún están ahí entre el campo y la cancha de golf, ¿no es cierto? Bueno, ahí finalmente después de la Guerra Mundial se juegan en esa cancha 4 abiertos británicos de golf. Y en uno de ellos ocurre un episodio completamente impensado. Un joven llamado Tom Watson le gana en el último hoyo, en el último golpe del abierto británico, al gran Jack Nicklaus, ¿no? Eso no estaba en la cuenta de nadie, ¿no? Era como que un cualquiera le ganara a Messi, ¿no es cierto? Bueno. Y por lo tanto, el lugar quedó como consagrado a ese día histórico de los años 70, 76, 77, cuando Tom Watson destrona nada menos que a Jack Nicklaus en la cancha de Turnberry, ¿no es cierto?
Y por supuesto todo el club, que yo lo conozco, fue vandalizado, les mostramos las fotos acá, hace un mes, ¿no? Por antitrampistas. Pintarrajearon todo y demás. Todo ese lugar estaba dedicado, ambos están vivos, tanto Nicklaus como Watson, pero a la memoria de un día histórico para el deporte mundial. Se llamó el duelo bajo el sol, el Duel in the Sun. Entonces todo el hotel, más toda la cancha, más todo el clubhouse del golf, estaba dedicado a la memoria de una epopeya deportiva como fue el triunfo. Ahí lo tenemos a Tom Watson y a Jack Nicklaus. Entonces, cuando termina el famoso partido, Jack Nicklaus lo abraza a Watson en esa histórica foto, donde dice: acá lo que importa, Tom, es la amistad, ¿no es cierto? Una cosa muy linda. Bueno, entonces cuando el hotel lo compra, el hotel cancha, ¿quién lo compra hace unos años? Donald Trump, ¿no es cierto? Bueno, él ha comprado un montón de propiedades en el mundo, hoteles y canchas de golf. Entonces el tipo retiró del hotel y de la cancha todo lo que recordaba a semejante episodio histórico deportivo y lo reemplazó por fotos de él, ¿no? Entonces, en vez de encontrarse uno con una foto del abrazo entre Nicklaus y Watson en el hotel, por ejemplo, se encuentra con una foto de Trump, con esa desproporción física que su humanidad, digamos, sostiene, digamos, jugando al golf en lugar del bar, por ejemplo, que se llamaba Duel in the Sun, ahora se llama Trump Bar, ¿no es cierto? La hamburguesa, que se llamaba, no sé, algo vinculado a Tom Watson, se llama ahora Trump Burger, ¿no? Y de hecho tengo una foto de una Trump Burger. Yo me he comido una Trump Burger, ¿eh? Esas, le pone su nombre al pan el tipo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Si hay uno pide una hamburguesa que en lugar de estar ahora, de llevar el nombre del lugar, pues lleva el nombre de él, ¿no es cierto? No, una cosa completamente ridícula, ¿no? Lo que es el culto a la personalidad exagerada, la megalomanía extrema, ¿no? Que cuento esto no solamente porque es una cosa anecdótica. Yo he ido muchas veces, ¿no? Muchas veces, con mis hijos. He tenido la fortuna de estar ahí. Y de hecho he tenido la fortuna de vivir una semana dentro de este faro, ¿no? Y como mi abuelo y mi bisabuelo eran jefes de faros en Italia, en el de Martín García, para mí los faros son unos objetos magnéticos, ¿no? Bueno, total que ayer Trump le sacó el retrato a Obama y se puso a él, como hace en todas partes del mundo, inclusive como ha arruinado la historia del deporte con este lugar Tamberry en Escocia, tan glorioso, tan histórico y tan maravilloso, que ahora le sacó la foto a Tom Watson y a Nicklaus y se puso él mismo. Bueno, finalmente hoy nos fuimos mucho por las ramas, por supuesto, y les quiero responder algunos mensajes, ¿no? Ayer o anteayer o el viernes comentamos ahí y me criticaba con toda razón, por cierto, por decir no cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, tiene razón, procuro no decir más no es cierto. Y acá he recibido otra crítica, con mucho fundamento, que dice que yo no puedo decir más mejor o más peor. Lo debo haber dicho, naturalmente, ¿no? Estimado Marcelo, soy un fiel seguidor suyo en las radios y ahora en streaming. Es el señor Julio Raúl Méndez. Hola Julio, gracias. Dice los comparativos, dice, lo escuché decir varias veces muy peor o muy mejor. Es cierto, lo he dicho. Los comparativos mejor, peor no admiten esa construcción. Tampoco más mejor o más, ni más mejor, ni más peor. En cambio, puede usarse solamente los comparativos mejor o peor, o si se quiere intensificar, se puede decir mucho mejor o mucho peor. Le prometo al señor Julio Méndez procurar no decir más esta macana. Bueno, tengo otro mensaje que quiero contar. Esto es increíble. Me escribe una persona que se llama Mariana Medero. Hola Mariana. Soy aficionada a la música clásica, ¿no? Hace algunos años, usted en su programa de Radio Mitre pasó y explicó un fragmento de música coral
que dijo, que yo dije, que era mi favorita, ¿no? En ese momento yo estaba manejando, así que no tuve oportunidad de anotar el nombre de esa pieza. Sin embargo, tal vez por su pasión y por la belleza de la obra, este recuerdo quedó grabado en mi memoria, y si usted sería tan gentil de recordarme a qué pieza musical me refería. Y acá tenemos un lío, ¿no es cierto? Una vez me pasó, estaba de vacaciones en el sur de Francia, ¿no? Y iba con un auto alquilado por una ruta, y de repente pongo música, me pasó lo de la señora, pongo radio clásica de Francia, y sonaba una música que me parecía alucinante, pero no entendía, no sabía qué era. Entonces Laura me quería matar, porque dije, mira, esperemos a bajarnos del auto porque quiero saber qué es esto. Y pasaron 40 minutos, ¿no? Porque la hora es una hora larga. Entonces, cuando termina la música, la obra, escucho al locutor francés decir el nombre de la obra, y no le entendí un carajo, nada. Entonces me dediqué todo el día, fui a un hotel, me metí en un hotel y pedí hablar con un gerente que me prestó una oficina, y me metí en el hotel, di con la radio y con la programación de la radio, y ahí conseguí el nombre. Era una obra de Mendelssohn, ¿no? Bueno, así que estas cosas pasan, ¿no? Ahora, yo no me puedo acordar, señora, qué corno era lo que dije que me gustaba, porque mis gustos cambian, y cambian mucho, ¿no? Entonces, y yo escucho mucha música todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que por ahí para mí en ese momento era mi obra coral favorita, por ahí cambió. Pero creo que puedo recordarlo, creo. Y creo que me refería a la fantasía. A mí me gusta toda la música, ¿no? Me gusta el rock, me gusta la música argentina, me gusta, qué sé yo, me gusta la música latinoamericana, me gusta mucho el rock británico, me gusta la música contemporánea, moderna, me gusta la música clásica, la ópera, me gusta todo. Y dentro de que me gusta todo, me gustan muchas cosas, a veces cambiantes. Y viste que la gente se vuelve muy binaria, ¿no? Si te gusta la ópera, no te puede gustar la música popular. No puede. Me tocó entrevistar en CNN una vuelta al líder de Damas Gratis. ¿Cómo se llama? Pablo Lescano. Pablito Lescano. Y al final de la entrevista lo hice tocar para Elisa en el piano. ¿No? Fue una entrevista muy linda, ¿no? Un tipo muy, muy agradable. Y las puteadas que recibí de parte de la gente que decía, pero Longobardi, a usted que le gusta la ópera, ¿cómo va a entrevistar a ese tipo? Bueno, yo no soy tan binario y me gusta todo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, es posible que esta señora Mariana Medero, que le mando un beso, se refiera a la fantasía para piano, coro y orquesta de Beethoven, ¿no? Que es una obra muy linda de Beethoven, breve, una fantasía, donde él mezcla primero una orquesta, después una orquesta con un pianista, con un piano, y luego con un coro, que es espectacular. Así que es posible que yo me haya referido en esa oportunidad a la fantasía para piano, coro y orquesta de Beethoven. Si no fue eso, fue algún coro de Verdi, ¿no? De alguna ópera de Verdi. Pero claro, son cientos los coros de las óperas de Verdi, alucinantes, ¿no? Los de Macbeth, por ejemplo, son espectaculares. Hoy tantos otros, ¿no? Para todos, qué sé yo. Así que por ahí debe haber andado la cosa, ¿no? En todo caso, si la señora Mariana Medero me manda su teléfono, yo puedo hacer un esfuerzo personal a hablar con ella y tratar de juntos recordar que era esa obra que ella recuerda que yo pasé por la Dimitri y dije que en su momento era mi música coral favorita, ¿no? Así que bueno, si nos manda su teléfono, yo la llamo y le paso música por el teléfono hasta que adivinemos juntos. No te rías, boludo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, así que bueno, nada, espero el mensaje de Mariana Medero, y yo voy a ocuparme personalmente de quitarle esta dramática intriga, ¿no? Porque yo entiendo lo desesperante que significa esto, porque a mí me pasó, ¿no? Ahora existe el Yazam, que es esta famosa aplicación que está en el teléfono, que yo la uso permanentemente,
para capturar la música que uno está escuchando por ahí en un bar, en una calle, en un taxi o en lo que sea. Y ¡pum! Uno pone el Shazam y en segundos el Shazam te dice, te resuelve el problema. Bueno,